potencia absoluta. Los desafíos que enfrenta hoy el mundo dejarán nuevamente en evidencia la impotencia de la ONU o logrará deshacerse de esa sombra que la persigue la organización y finalmente encontrará problemas para evitar que caigamos en el infierno. Vamos a debatirlo con Juan Gabriel Tocatlián, profesor plenario de la Universidad de Itela. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. La última vez que hablamos fue bastante apocalíptica el debate. Hablamos sobre Corea del Norte. Sí. Hoy también vamos a tocar el tema. Seguimos con Juan Landaburu y Rubén Guillemi, los especialistas en temas internacionales de La Nación Más. A todos muchas gracias, muy buenas noches. Juan Gabriel, ¿por qué la ONU no logra deshacerse de esa tremenda sombra o nube de ineficiencia que la rodea todo el tiempo? No importa desde cuándo y no importa ante qué circunstancia. Bueno, me parece que esto hay que ponerlo en términos de un contexto histórico más preciso para entender las deficiencias que hoy en particular tiene Naciones Unidas. Y esto debe ubicarse en la expectativa que generó el fin de la Guerra Fría. Ante el fin de la Guerra Fría se esperaba que hubiera un dividendo de la paz internacional, se esperaba que la mayoría de los asuntos claves globales fueran tratados, trabajados, consensuados en el marco de Naciones Unidas, y hubo lo que uno podría llamar un hiato especial. Y en ese hiato especial los niveles de coordinación y de convergencia eran muy altos. De hecho, entre 1990 y el 2001 hay solamente 9 veces que Estados Unidos, Rusia y China recurren al poder de veto. Había en general, limitadamente, pero crecientemente, ciertos acuerdos puntuales, intervención humanitaria, no proliferación nuclear, etc. Había una agenda en la cual había, repito, con limitaciones, pero con avances importantes, relativos consensos. Era también porque el mundo se enfrentaba a menos conflictos extremos, ¿no? En parte sí, porque tenía nuevos conflictos. Sí, es cierto. De alguna manera. Se habían terminado los conflictos entre los estados y habían emergido los conflictos en el seno de cada estado. Y en ese sentido, repito, la expectativa del papel de Naciones Unidas, yendo en auxilio de situaciones límites, previniendo genocidios, era muy importante. Y por otro lado, era algo que había un consenso también de la sociedad civil internacional. Había que hacer algo. Después del 11 de septiembre, todo eso cambió significativamente. Para poner un ejemplo, otra vez con el tema del veto, entre el 2001 y hoy se ha usado 34 veces el veto. Claro, sí. Mayoritariamente los rusos 15 veces, después Estados Unidos 11 y después China 8. No hay consenso. Y no hay consenso porque no hay formas de dirimir tensiones, fricciones que se resuelven a través de un mínimo de concertación que hoy es muy difícil. Y esto ocurre, a su vez, en el marco de una transición de poder fenomenal. Occidente ya no tiene la gravitación que supo tener desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y la distribución de poder efectiva que hoy tiene Naciones Unidas en su seno no representa lo que ha sido el surgimiento o reemergencia de nuevos poderes. Y por lo tanto tenemos una institución que estaba pensada para un momento histórico dado y que hoy no da cuenta de las necesidades y de las dificultades que hay que afrontar colectivamente. Es que yo igual me pregunto, digo, ¿cuántos de esos 193 países se podrían poner de acuerdo en qué es democracia, por ejemplo? Todos los temas políticos hacen agua porque son 193 países que piensan distinto, lo que es todos los temas políticos, democracia, derechos humanos. Anda a ponerlos de acuerdo a ellos sobre qué significa eso. Sí, es cierto que en definitiva lo único que interesa es que los 5 del Consejo de Seguridad se pongan de acuerdo, y no los 193 del plenario general. Políticos entre Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a ver si no hay tampoco acuerdo sobre los grandes temas políticos en ellos. Lo que todos decimos es la paz. Ahora, ¿qué es la paz? Vamos a hacer un paréntesis. Acuerdo entre los 5. Por primera vez se pusieron todos de acuerdo en las sanciones a Corea del Norte. ¿No es un avance eso? Primero, no es la primera vez. Ya ha habido una serie de demostraciones previas en los cuales, en particular, por ejemplo, China no había usado su veto. No había usado el veto, pero se había abstenido. Entonces, era una forma de decir, bueno, entendemos que el tema en la península coreana y particularmente el tema nuclear es un tema sensible y de interés nacional para China. Lo que ahora tenemos es un conjunto adicional de sanciones, pero en el sentido también de que la sensación es que la efectividad real de las mismas será muy baja,
será muy baja porque Corea del Norte viene sufriendo sanciones de diferente tipo desde hace varios años, ha logrado esquivarlas perfectamente, siempre hay quien aporta algo de lo que Corea del Norte necesita. Esto nunca ha moderado el comportamiento de Corea del Norte en manera efectiva, así que me parece que es elevar el nivel de sanciones con la expectativa de que esto puede brindar algún resultado y creo, anticipo, que no va a ser eso tan espectacular. Por lo tanto, la tensión otra vez va a seguir siendo o se negocia algo o se recurre a la fuerza. Pero las sanciones per se, por más consenso que hayan Ahora, votado si se todos, negocia, esto va a ser fuera del marco de Naciones Unidas, como venía siendo antes. seguramente va a requerirse un mecanismo ad hoc distinto. Hay que entender que Estados Unidos entiende que negociación es apaciguamiento, Vamos es a ver, ceder. vamos a ver Entonces ahora- hay que meter otros actores. Vamos a ver qué dijo Trump, cuál es su concepto de negociación y qué piensa de Naciones Unidas en el caso de que no funcionen las sanciones. No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. Now, North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. ¿Qué nos muestra esto? El propio Trump había unos segundos antes criticado la burocracia de las Naciones Unidas, algo en lo cual, un cuestionamiento que muchos líderes globales coinciden, pero a la vez hizo una enorme muestra de unilateralismo y dijo, si no funciona nada, nosotros lo destruimos, hacemos desaparecer al país. Por un lado, las sanciones no funcionan, o sea que las ignora Corea del Norte. Por otro lado, Estados Unidos piensa hacer exactamente lo que puede. Entonces, esto es, la inacción de la ONU, ¿es responsabilidad de la propia organización o responsabilidad de los países unilateralmente? Bueno, las organizaciones son el producto de lo que los países quieren que sea. Es decir, con la misma inefectividad que puede tener Naciones Unidas, podemos hablar de la ineficacia de la OEA para resolver el tema de Venezuela, para poner un caso. Entonces, obviamente estas instituciones no van a ir más allá de lo que logren las respectivas políticas, los niveles de coordinación o no que tengan los países. Ahora bien, me parece que aquí el punto fundamental es que esta actitud del presidente Trump no es una actitud compartida universalmente. No es compartida por los vecinos, no es compartida por la mayoría de los países de Europa, no es compartida por los países emergentes y por lo tanto fue un discurso fuerte, duro, categórico, pero nadie cree, ni busca, ni procura, ni defiende una acción, una guerra preventiva frente a Corea del Norte. El último cálculo que se hizo sobre los costos potenciales humanos y recursivos de un ataque unilateral sobre Corea del Norte se dieron durante el gobierno de Clinton. Y los cálculos eran un ataque de Estados Unidos, no nuclear, convencional, sobre Corea del Norte, iba a producir aproximadamente 1 millón de muertos e iba a producir... Convencional, y iba digo porque Corea del Norte no se iba a cruzar de brazos, claro, claramente. digo porque todo esto iba a generar todo un efecto Una dominó y probablemente entre 2 a 3 billones de dólares en un primer año. Entonces, digo, anunciar que uno va a destruir un país por más que le parezca ese país innoble, por más que le parezca ese país intolerante, etcétera, etcétera, no es tan fácil a la hora de hacer decisiones militares, políticas y diplomáticas. Y en este caso creo que lo de Trump va a quedar como un hito, pero con un hito más retórico que lleve a la acción. Ahora, volviendo al tema del Consejo de Seguridad, porque bueno, antes decíamos que ya no refleja lo que es el nuevo equilibrio de poder del mundo. Ahora, si entre 5 países no logran ponerse de acuerdo, ¿por qué pensar en un Consejo
de seguridad ampliado, no sé, de 12. Claro, que refleje un mundo más multipolar. ¿No es todavía más difícil ponerse de acuerdo entre 12 que entre 5? No es un problema simplemente numérico. Me parece que hay reglas del juego que tiene el sistema del Consejo de Seguridad que debe cambiar. Por ejemplo, es un régimen no solamente oligárquico, porque son 5 los que toman decisiones, sino no hay transparencia. El grueso de las acciones y determinaciones la toma Estados Unidos, compartiendo primero con Gran Bretaña y Francia. En general, rusos y chinos son incluidos al final, luego de un proceso en el cual Occidente mancomuna una posición unificada. Digo, hay reglas de procedimiento, hay reglas de transparencia, hay reglas de información, hay reglas de rendición de cuentas, que este mecanismo ya no da. Y creo que ampliándolo con una representación mayor y cambios institucionales y técnicos y administrativos en el seno del Consejo de Seguridad, por lo menos darían más transparencia al debate, más voces en el debate, e incluso la posibilidad de lograr eventualmente consensos más fuertes, no disensos tan débiles. Claro. ¿No? Ahora, recién mencionabas a Venezuela y la OEA. ¿Por qué la ONU resulta ser una organización que parece tan lejana a América Latina? ¿Hay una oportunidad en Venezuela para que intervenga la ONU? Yo diría que no hay, y me parece que el papel de la ONU para América Latina siempre fue relevante, no fue menor. Hay que pensar que en el nacimiento de las Naciones Unidas el grupo mayoritario era latinoamericano. Estaban todos los pueblos. Bueno, y ahora en el último acuerdo de paz en Colombia, el rol de la ONU fue muy importante. Fue decisivo, y el papel y el involucramiento de los países de América Latina. Así que no es que la ONU sea algo distante para América Latina o sea irrelevante, por el contrario. Y el ejemplo colombiano, vos bien lo señalás, ha sido, es más, Guterres dijo, el único ejemplo internacional positivo de este año es el de Colombia. El resto no hablemos, por favor. No será esto también, porque digo, las Naciones Unidas pareciera que es, yo diría, no es una burla, es la organización humanitaria más eficiente. En todas las tareas humanitarias realmente hace una buena... Y es la organización política más cara e ineficiente, en cierto sentido. Y entonces, en América Latina no tiene una tarea humanitaria tan importante para cumplir como en África, como en otros lugares, y por eso tampoco se ve un rol tan dominante. Tan presente. Y su pata flaca, que es la actividad política, realmente por eso no luce en América Latina, porque no es necesaria tampoco, ¿no? Claro, pero si uno lo enfoca desde otro lugar, para no ser tan duros con Naciones Unidas, pobre, y sus funcionarios, y su trabajo, y su agenda. La pasan bien los funcionarios, Digo, fijémonos en qué le está pasando a las organizaciones multilaterales. La Organización Mundial del Comercio está paralizada. La famosa ronda Doha no avanza para ningún lado. El G20 acaba de tener en Hamburgo una reunión cumbre en la cual quedó más o menos un sistema de 19+1 porque Estados Unidos no aceptó parte de la agenda sobre el cambio climático. La Unión Europea, después del Brexit, está retrotraída en sí misma con dificultades de fuerte consenso. La OEA no resuelve Venezuela. Y así podemos seguir, porque el problema es del multilateralismo en general. ¿Sí? El problema es que tenemos una serie de instrumentos y de instancias y mecanismos que pertenecen a una época que ya no existe en la práctica, porque hay una nueva redistribución de poder y de influencia, porque hay nuevos actores, nuevos temas, asuntos globales que ya no pueden dirimirse entre 2 o 3 actores. Entonces, frente a todo eso, el multilateralismo, incluido por supuesto de Naciones Unidas, quedó como algo del pasado, algo vetusto. ¿Y pero qué lo reemplaza? Última pregunta porque me están apurando. Algo difícil. Pasamos por la bipolaridad, estuvimos en el multilateralismo, nada funciona para resolver los problemas del mundo. Pero hay cosas que sí funcionan y que por ahí algunas cosas se terminan resolviendo. Por ejemplo, en su momento UNASUR resolvió el problema entre Colombia y Venezuela. Por ejemplo, en su momento UNASUR resolvió el problema de Bolivia. Por ejemplo, la Organización Internacional de Cooperación de Shanghái, que dirime temas de seguridad en el sudeste de Asia y en Asia Central, ha sido bastante efectiva. Entonces, paralelamente tenemos otras organizaciones que están surgiendo, puntuales, temáticas, que en algún momento han pero sido que apelan útiles. al multilateralismo, de otra forma.
Pero es multilateralismo. Sí, o uno podría llamar un minilateralismo, es decir, un multilateralismo de números pequeños. Muy bueno. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Este bloque con vos no lo terminamos tan apocalípticamente como la última vez que viniste. Por suerte. Sí, por suerte. Muchas gracias, Juan y Rubén. Yo sigo con ustedes. Los veo en un ratito, muy poquitos minutos nada más. Seguimos con la ONU. Tuvo sus momentos oscuros la organización, hablamos de ellos. También tuvo sus momentos de gloria. Te vamos a contar cuáles y sobre todo te vamos a reír un poquito con las gafas de la Asamblea General.